vamos a ver alimentos que aportan al yin. Entonces, este ideograma, como pueden ver, que es el ideograma del yin, tiene la misma figurita. Si por ahí tienen algún ejemplo del chi, si no, de todos modos, las presentaciones se las acabamos de mandar hace un ratito. Pueden revisarlas después con paciencia, así que no se preocupen por ver si entienden o no el ideograma chino. El punto es que, así haciendo una revisión un poquito rápida, fugaz de este ideograma, pues entonces nos habla que afuera tenemos igual el mismo ideograma que adentro del chi, que es el arroz sin cocinar, o ese ingrediente primordial de la alimentación, que otra vez a nivel cultural, pues es de lo que más se produce desde tiempos ancestrales en China. Entonces por eso se pone ese y no otro alimento, porque digo, podremos pensar que tal vez por qué no pusieron el ideograma de carne, ¿no? O el ideograma de verdura, lo que sea, ¿verdad? Pero este es porque realmente es algo que a nivel de un territorio tan amplio como lo era, lo es China y lo era a nivel del imperio, la interacción que tenían con Mongolia y la antigua Tartaria, pues básicamente todos iban a reconocer ese ideograma, los que habían tenido contacto con esa cultura. Y los otros pues nos hablan, son caracteres que nos hablan de algo en lo superior a los días, al cielo, al paso del tiempo. Entonces es un ideograma bien complejo. Vamos a ir a profundizar un poquito en ese tema. Entonces, para recapitular el temario de esta sesión, vamos a ver precisamente alimentos para nutrir la esencia vital o el yin. Vamos a ver la teoría de los 5 elementos aplicada en la cocina o bien en la alimentación en general. Y con esto vamos a poder tener bases muy básicas de herbolaria, pero no crean que por ser básicas son limitadas, ¿ok? Ahorita van a ver a qué me refiero con todo esto. Y sí, se basa en poner en práctica lo que vamos a ver hoy en el día a día, si no, no hay manera de poderlo realmente memorizar. Y en la parte de diagnóstico diferencial básico, pues como no es un curso presencial, no podemos hacer práctica de toma de pulso. Máxime que pues para la toma del pulso se requiere estarlo practicando pues con cada paciente, con cada caso, dar un tratamiento y verificar el cambio del pulso después del tratamiento. Entonces, esa es una técnica que puede tomar mucho tiempo en desarrollar. O, mejor dicho, muchos pacientes para desarrollar. Sin embargo, la parte del diagnóstico diferencial que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con un poco más las emociones, tiene que ver con los síntomas evidentes que estamos teniendo y el análisis de los diagramas reflexológicos de la lengua. ¿Ok? Entonces, para que más o menos tengamos un contexto en que veamos el contexto bajo el cual nos vamos a mover. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son alimentos para nutrir el yin? Si estamos hablando que el yin pues es una esencia, ¿por qué no nos vamos a ver un poquito más a fondo qué significa más profundamente la palabra yin? Aquí obvié un poquito el tema de los ideogramas. Si gustan después curiosear con los ideogramas, hay algunas páginas muy interesantes en donde se pueden meter como a ver los radicales. Ya si tienen algo de conocimiento, aunque sea han coqueteado un poquito con el tema de la medicina china, con lo que van a ver ahorita, ya por ejemplo pueden tomarlo desde un aspecto más multidimensional y no nada más de la parte literaria. Entonces pueden un poquito jugar con eso. Si gustan, entonces ya después me dicen y les paso las páginas y los ideogramas para que los puedan estudiar de todos los términos que vamos a dar acá. Entonces, bueno, vamos a leerlo. La palabra china jing significa varias cosas, dependiendo de cuándo, dónde y cómo se utiliza. O sea que puede ser verbo, adjetivo o sustantivo. Como verbo significa perfeccionar, como en el proceso de destilación o purificación. Ahí lo resumí un poco, pero tiene que ver con el depurar algo. También es muy amplio el término. No solamente es más utilizado en el término de destilación, cuando surgió este término en la dinastía Han, pero también en la utilización de la metalurgia, en el de pulir un metal, por ejemplo. Entonces, es dejar, y ese término se denomina yin yang. Y esto tiene que ver con la utilización como verbo. Y ahorita van a ver por qué es importante esto. Y como adjetivo, pues precisamente es como la resultante de eso, algo que es refinado, brillante, puro, algo perfecto, algo caro también,
Y en el caso de una persona, cuando se escribe una persona con ese término, se le dice Jing Ming y tiene que ver con sabiduría. Alguien que está calificado, alguien que conoce de algún tema. Entonces ese es un calificativo antiguo. Creo que hoy en día se utiliza algo mucho más sencillo, pero antiguamente a todo lo que y actualmente a todo lo que tiene que ver erudición con respecto al Tao y a la filosofía, se le sigue diciendo a una persona Ying Ming cuando tienen esta sabiduría, cuando tienen la esencia de este conocimiento. Entonces, como pueden ver en esa siguiente diapositiva, pues ese es el término que vamos a tratar y en el que nos vamos a interesar en este taller. ¿Por qué? Porque es la parte más física, la parte más densa y lo que nos ayuda a tener más conciencia de esta parte tan importante de nuestra existencia, que es precisamente como el aceite esencial, ¿no? ¿Por qué huele la lavanda a lavanda? Porque, bueno, su aceite esencial, sus térpenos, pues le dan ese aroma. Entonces, ¿qué es lo que hace de nosotros lo que somos? Eso es lo interesante. Entonces, básicamente es esto, el Yin es la esencia de todas las cosas en el tema de la vida. Se considera que es el origen del Shen, pero no solo del Shen, sino también es el combustible, como habíamos hablado en módulos anteriores, es el combustible del Chi. Entonces, de ahí se origina básicamente el movimiento para el Chi, y gracias al Chi, pues entonces se le da existencia al Shen. Y se considera que se transmite de padres a hijos. Básicamente, dentro de la medicina china, en este concepto primordial del yin, pues estamos hablando de las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Y esto se le conoce a este yin, a la mezcla de este yin de nuestros ancestros inmediatos, de nuestros padres, se le conoce como Yuan Ying. Entonces, ese es un término interesante también de analizar sus ideogramas posteriormente. Entonces, quiero ir a esto, precisamente a esta imagen que tenemos ahí de los germinados, precisamente porque yo creo que todos en algún momento hemos comido algún germinado. eh, Probablemente el más común es el germinado de frijol mungo, que ya no le vemos nada de la parte del frijol que es de color verde, pero lo sirven en el chop suey. Entonces, ese germinado pues es muy común en la cultura china. No tengo el registro desde cuándo se utiliza en la cocina popular, pero sí es muy utilizado. Y previamente se hacían también germinados de soya, hasta que se empezó a industrializar y le empezaron a utilizar para hacer proteínas y alimentos para ganado y otras cosas. Entonces se volvió como poco práctico para la industria. Pero, pues como dice ahí, los germinados son alimentos vivos, literalmente. Si ustedes tienen un germinado y lo ponen en la tierra, pues va a terminar de salir la plantita en algún momento y va a tener progenie y se va a reproducir. Entonces, aquí es un poco invitarnos a reflexionar el potencial tan impresionante de vida que tiene una semilla y que podamos cuestionarnos cómo es que ocurre esto. Porque a final de cuentas tenemos eso que estamos viendo ahí, son germinados de lenteja, que voy a darles algunas sugerencias de consumo y también el por qué les doy esas sugerencias de consumo particulares para que les detone la creatividad entre una de las cosas. Pero esta cuestión con los germinados es muy interesante porque pues tenemos una planta viva ahí y es una semillita de lenteja que si la dejamos ahí, esa semillita de lenteja se irriga con agua, la ponemos en tierra, sale otra planta y de esa planta salen más lentejas y es un ciclo que puede ser infinito mientras se le aplique ese elemento de vida que es el agua. Entonces, todo el potencial de la generación de vida está en la mayoría de las semillas. Hay algunas semillas como las de algunos tubérculos, por ejemplo, como las papas y los jitomates, que esos germinados liberan ciertas toxinas. Por eso inclusive una salsa ya medio cocinada de tomate o jitomate la podemos tirar en una composta y es muy probable que todavía sean viables esas semillas incluso después de la cocción. Eso quiere decir que tienen muchos más componentes para protegerse a sí mismos, que es de lo que me interesa hablar en este momento, para poder entender cómo hacer biodisponible todo este potencial de vida que tienen los germinados. Entonces,
Básicamente, ¿qué potenciales va a tener? Bueno, eso va a variar mucho de la semilla, vamos a hablar un poquito al respecto a continuación. Entonces, esto es como un perfil general, lo que los pongo en esta diapositiva. Pero evidentemente, si tenemos un garbanzo y lo germinamos, no va a tener los mismos componentes o los mismos fitonutrientes que una lenteja o que un frijol mungo o que una semilla de fenogreco o que una semilla de ajonjolí. Entonces, pues vaya, eso depende mucho de qué es lo que va a tener cada ingrediente que vamos a germinar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando germinamos una semilla? Al agregarle el agua, básicamente se rompen lo que se llaman los inhibidores enzimáticos o más comúnmente conocidos de manera más popular como los antinutrientes. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que de repente pues comen lentejas o frijoles alguna hora y dependiendo de la hora genera una inflamación. O puede ser en algunas ocasiones que no importa la hora que los consuman las leguminosas, generan muchísima inflamación. Y normalmente pues mucha gente dice pues decido dejar de comer este tipo de nutrientes. Simplemente no puedo manejarlos. Y muchas veces este tipo de cosas ocurren precisamente porque hay una falta de capacidad en el sistema digestivo para romper esos antinutrientes o inhibidores enzimáticos. Entonces, pues por eso se vuelve un poco complicado, así que nos hacemos de una segunda forma de respiración. ¿Recuerdan el chi? Que el chi se refiere un poco a la energía aeróbica, a la que obtenemos por la oxidación de la glucosa para permitir el ciclo de Krebs. Entonces, pero cuando no se da ese tipo de respiración, se da la respiración anaeróbica o fermentación. Entonces, al no poder digerir a través de la oxidación algunos de estos alimentos, pues entonces comienzan a fermentarse en nuestro intestino y a generar gasificación. Es la única manera en la que podemos aprovechar esos nutrientes. Entonces, pues para que vayamos teniendo, a ver si nos va haciendo clic algo que nos ha pasado o algo que nos han contado por ahí. Y de igual manera, si en algún momento de la presentación ustedes han escuchado alguna otra información, pues también sería interesante que la compartamos porque pues en el cuestionamiento se encuentra siempre el verdadero conocimiento. Así que sería interesante si tienen algo de repente que aportar, acotar o simplemente mencionar que vieron algo diferente en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues si ustedes van a ver en un videito que les voy a poner al rato, en la cuestión de volumen, cuando uno germina una semilla, aumenta casi 3 veces su tamaño. Sí, entra agua, pero el agua ya no es sola. En el momento que absorben el agua, la semilla primero vuelve todos los nutrientes biodisponibles. Y si se sigue hidratando y empieza a crecer ese pedacito de raíz, resulta que en ese momento se pierden casi el total de los carbohidratos que tiene la leguminosa en este caso. Vamos a hablar, en este caso vamos a hacer el ejemplo mucho con las leguminosas por el tipo de nutrientes que tienen. Exactamente, ese es el motivo por el que se deben activar. Porque uno lo escucha por ahí, por allá, pero realmente no se nos dice mucho. Y luego, pues realmente llega hasta dar un poco de pereza hacerlo y decimos, ¿sabes qué? Los cocino un poco más de rato, los dejo un poquito más en remojo, pero también qué pasa, ¿no? Si dejamos en remojo y no tiramos todo el agua, por ejemplo, los inhibidores enzimáticos van a quedar flotando ahí en ese caldo. Entonces, pues sí, básicamente es importante que hagamos eso con las leguminosas, pero que aprendamos que también podemos de repente aprovechar otro tipo de semillas para obtener sus nutrientes de una manera mucho más limpia y que nos represente un menor gasto de chi para poder digerirlas. Entonces, bueno, como ven ahí en la diapositiva, si la planta tiene todo esto ahí en una semillita que es lo justo para crecer, entonces podríamos intuir que hay algún tipo de nutriente que tiene factores de crecimiento muy sencillos, de crecimiento celular, pero muy, muy primigenio. Porque son plantas, básicamente no tienen el mismo, tienen otro nivel de complejidad que da para hablar para otro taller entero, pero pero son muy diferentes a nosotros.
y sin embargo las células de las plantas se parecen mucho a las células de la piel. Es muy interesante eso como para tener en cuenta y buscarle un poquito más, a ver qué podemos deducir eventualmente. Ahí pueden ver unos 3 ejemplitos. Como ven al fondo esos garbanzos apenas los teníamos remojados, esos no los pusimos en proceso de germinación. Y hay varios métodos. El método que les voy a enseñar en el próximo video, que van a ver en un ratito, es el que recomiendo para todo tipo de germinados. Ya que si los hacen en frascos ya sea de plástico o de vidrio, puede haber una ligera contención extra de humedad y generar hongos, bacterias o putrefacción, básicamente. Entonces vamos a tratar de hacer el método que les voy a enseñar. Es como el más efectivo, a mí no me ha fallado. Entonces si quieren ir anotando, no estaría de más conseguir manta de cielo, la manta que se utiliza precisamente para colar los quesos, para colar la pintura. Y sí consigamos materiales lo más inocuos y más orgánicos posibles, pero lo que tengamos que tenga capacidad de filtración en tela, pero muy delgadito. Venden también las telas para filtrar la leche de almendras, la leche de nueces. Esa nos puede funcionar bastante bien. Entonces, como para que lo tengan en cuenta en la lista de materiales. Entonces, tenemos aquí en esta descripción estos elementos. Ahorita vamos a ver cómo es que ayudan a hacer todo esto. Pero fíjense qué interesante, porque nos habla de ser reconstituyente, remineralizante, desintoxicante, estimular el metabolismo, de estimular los jugos pancreáticos, es decir, las enzimas pancreáticas, fortalecer las defensas y con muy poco aporte calórico. Entonces, ¿quiere decir que nos podemos alimentar solo de germinados? Pues no. Además, también vamos a hablar un poquito de los equilibrios de los elementos en el cuerpo y el por qué no hacerlo y cuándo nos podemos abusar un poquito con respecto a las estaciones del año con esto de los germinados. Entonces, bueno, aquí está un poco lo que les decía sobre cómo la semilla duplica su volumen, rompe la cáscara protectora, se activan las enzimas que provocan la serie de transformaciones a cargo de generar el crecimiento de la planta. Entonces, lo interesante es que en este proceso la misma planta consume sus carbohidratos para poder hacer uso de las proteínas como bloques de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que estamos utilizando una leguminosa activada, entonces estamos teniendo, si bien no todas las leguminosas tienen proteínas, o sea, un perfil completo de aminoácidos, tienen bastantes. Y todos los aminoácidos que tienen son aminoácidos esenciales. Entonces, pues vale la pena estar combinando diferentes tipos de leguminosas germinadas. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Los vamos a tener mucho más asimilables y aprovechables. Y las otras, como ven, lo que son los carbohidratos, los almidones, se reducen a otros tipos de azúcares que básicamente nos van, o lejos de quitarnos energía para transformarlos, nos van a dar el chi directo. O sea, sí nos van a dar esa otra parte de glucosa que requiere únicamente oxígeno para generar energía. Entonces, esos son unos de los beneficios que tiene. Entonces, básicamente, también nos van a servir para hacer otras cosas, pero el tema de sintetizar abundantes vitaminas y fermentos lo vamos a tratar en los anexos. Es un poquito más, más complicado. O sea, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces lo extendemos un poquito después para poder pasar a esto, a las siguientes propiedades. Este perfil que están viendo aquí en la diapositiva, pues es un perfil general de lo que tiene la mayoría de los germinados entre semillas y leguminosas, que muchos los comparten. Es muy interesante que tengan, a pesar de ser especies diferentes de plantas, tienen cosas muy similares. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde las grasas se transforman en ácidos grasos esenciales? Por ejemplo, en la semilla de ajonjolí, cuando la germinamos, se pierde algo de la concentración, básicamente en cantidad de grasas que tiene, pero ganamos en calidad y se convierten en aceites mucho más esenciales para nuestro funcionamiento neurológico. En el tema de la clorofila, se forma únicamente cuando vamos a tener ya
la plántula, es decir, las primeras hojitas. Entonces, es importante que no se nos pase de las dos primeras hojitas del brote, porque después de eso, la planta, a menos que lo requiramos por un proceso terapéutico o una deficiencia, en el momento que empieza a generar más plantitas, hay una fase en donde se incrementa la cantidad de estrógenos que tiene el germinado, especialmente, por ejemplo, los de alfalfa. Entonces, los de alfalfa, en el estadio en el que nos los venden, ya tienen muchísimos estrógenos. Entonces, pues dependiendo de lo que queramos, podemos consumirlos de manera regular o no abusar de ellos para evitar desbalances hormonales. Entonces, el tema con esto que se habla aquí de la clorofila y la hemoglobina, lo vamos a tratar en el último taller que tiene que ver directamente con la desintoxicación en las microalgas y otro tipo de derivados orgánicos de azufre. Por ahora, vamos a verlo así por encimita, pero como se dan cuenta, hemos estado interconectando uno y otro de los módulos. Entonces, todo lo que tiene el tema de los antinutrientes y los inhibidores enzimáticos, pues básicamente se desaparecen. Se convierten más bien en catalizadores del proceso de crecimiento. Y ahí es de donde sale un poco la vitamina C de los germinados. Esos ácidos se convierten se van hacia adentro, dejan de estar afuera protegiéndolo de posibles invasores o insectos que los puedan comer como tal, o algún microorganismo, y se van hacia adentro y autoconsumen toda la parte de los carbohidratos, los almidones, por ejemplo. Entonces, ese es más o menos el porcentaje en el que termina un germinado. O sea, básicamente pasa de tener de un 5 a un 12% a un 70% de agua. Y recuerden que esta agua que tiene el germinado no es solo agua. Vamos a empezar a denominarlo como yin. Va a ser esencia vital. Entonces esto nos va a dar muchísimos nutrientes. Y si empiezan a consumir germinados, se van a dar cuenta que no es tan fácil comer demasiados. El nivel de saciedad que nos puede dar un puñado de germinados es mucho más eficiente que si comemos platos grandes de alimentos. Si recuerdan en el primer, ya no recuerdo si fue en el primer o en el segundo módulo, les mencioné, o no sé si lo mencioné, que en caso de tener dificultades para conseguir uno o varios de los superalimentos que mencionamos en el primer módulo, iban a haber opciones para poder obtener estos nutrientes. Entonces, bueno, los germinados son unos de esas opciones y tenemos una infinidad de cosas que podemos encontrar en cualquier mercado local. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? A ver, me preguntan algo aquí. Pues básicamente me preguntan que si los germinados del súper son dañinos. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, tienen muchos estrógenos. Entonces quiere decir que si estamos pasando por en un caso, por ejemplo, de síndrome premenopáusico, en donde está habiendo un descenso de los estrógenos, o en un caso de infertilidad, en donde no hay suficiente contenido estrogénico para poder fijar el producto en el útero, entonces estos elementos se vuelven una parte esencial de la nutrición. Pero si estamos en un balance a nivel estrogénico, pues no queremos abusar de este tipo de germinados. Y siempre está, bueno, yo creo que no está de más aprender, por ejemplo, hacerlos uno mismo por cualquier cosa. Y empezando porque la mayoría de las cosas que encontramos en el supermercado son de producción industrial. Entonces, pues definitivamente no van a ser cosas libres de pesticidas, probablemente van a tener algunos agentes conservadores. Van a ver que cuando ustedes hagan germinados en su casa, no les van a durar tanto como los germinados que pueden comprar en el súper. Y eso es porque, pues sí, hay algunos agentes antioxidantes que hacen que duren más frescos los germinados, pero también dificultan nuevamente su digestión. Entonces, de ahí la importancia de hacernos un poco más cargo del tema de esto de generar nuestros propios alimentos, o por lo menos de hacerlo lo más cercano posible a generarlos, y en este caso, pues por lo menos transformarlos. Ahí en esta lámina pueden ver un poquito lo que pueden llegar a encontrar en la mayoría
de los germinados. En la parte de los betacarotenos va a variar muchísimo de germinado a germinado. Los que son semillitas pues van a tener más que las leguminosas, entonces ahí es cosa de ir experimentando uno u otro, o realmente si les interesa alguno de los nutrientes en particular, pues puedo ya enviarles de manera más personalizada qué germinados les conviene a cada uno. Entonces, bueno, habíamos hablado también en la sesión pasada de los oligoelementos, pues básicamente tiene, ahí puse los más importantes fuera del concepto, como el hierro, el potasio, el calcio, pero también tiene una cantidad fuertísima de magnesio, de manganeso, de zinc y todo lo que tenga que ver con el crecimiento celular y regeneración. Y en cuanto a las enzimas, bueno, se dice que tienen enzimas porque si bien como tal no tienen enzimas por sí mismos, que podamos aprovecharlas, el tipo de nutrientes que tienen van a potenciar el funcionamiento pancreático. Entonces van a mejorar la segregación de enzimas pancreáticas y por ende van a mejorar la digestión. Entonces, recuerdan que les habíamos mencionado que tenía algo de fermento. ¿A qué se refiere eso? Que al principio, si no germinábamos una de esas leguminosas, pues podemos tener estos gases, esta mala digestión. Ahora, pierden totalmente ese aspecto de respiración anaeróbica o fermentación, no. Pero es importante que no lo pierdan, pero que no lo tengan en exceso. No queremos tener ni puro yin ni puro yang. Queremos estar a la mitad de eso. Y entonces lo que ocurre es que teniendo todavía cierta capacidad de fermentación, se convierten en un excelente alimento para la flora bacteriana. Entonces es algo bien interesante porque, si recuerdan, el yin también tiene que ver con todo lo que es lo fluido, las sustancias vivas, la esencia que nos mantiene vivos. Bueno, pues esa esencia que nos mantiene vivos es la flora bacteriana, que no solo está en el intestino, está en todo el cuerpo, pero forma parte integral del sistema inmunológico. Entonces es bien importante. Estos, por lo menos, les digo, no nos tenemos que alimentar totalmente germinados, no sería aconsejable, pero sí adicionarlos regularmente en nuestra dieta. Y esas son de algunas de las que vamos a ver. Más o menos eso es lo que tienen. De los garbanzos, por ejemplo, son ricos en carbohidratos, pero, y ahí los puse básicamente en su estado natural, ¿eh? Ahí no estamos hablando de los germinados. Estamos hablando de las vitaminas que tienen, por ejemplo, en aceptón. O sea, la parte de vitaminas no tiene que ver tanto con el aspecto germinado, pero sí lo que puse ahí. No produce gases durante la digestión, sí es por la parte de germinados, porque sabemos que cualquiera que come garbanzos durante la noche, pues, bueno, va a tener también dificultad digestiva. Entonces, pero todo lo demás, esas sustancias, la vitamina A, la C y el complejo B, vienen ya en algunas de esas semillas, pero el tema es la biodisponibilidad. O sea, realmente si nos comemos esas leguminosas sin ser germinadas, en realidad podemos aprovechar poco de todos esos componentes. Y ahora, con todo lo que tenga hierro, vamos a tener en cuenta que para que estas cosas que dicen que tienen hierro lo tengan, tienen que tener una nutrición de hierro desde la tierra. Es decir, si no hay hierro en la tierra, no lo van a tener. Entonces, para que no nos vayamos con la finta que el hierro lo vamos a obtener directamente de ahí, si la planta no fue nutrida con ese oligoelemento. O si no tiene aluviones. Por eso les decía lo importante entre las bayas de goji, que también entra dentro de esta parte de alimentos que nutren el yin, porque tiene una cantidad impresionante de oligoelementos, de minerales, pero también de precursores de la hormona de crecimiento humano. Y eso es también yin, eso es esencia, eso es lo que nos mantiene vivos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta? Porque lo que viene ahorita es un poquito más denso. No sé si tienen alguna pregunta, si han tomado anotaciones, y si no, pues le damos aire a esto que sigue. Entonces, ¿todo bien por ahí? Si no, de todos modos, ahí estoy viendo el chat, así que me llegará la notificación. Sí, de hecho les voy a mandar una lista
Les voy a mandar una lista de las semillas que son viables para germinar. Las que más utilizamos en casa son el frijol mungo, las lentejas y los garbanzos. Los frijoles negros también se pueden germinar, pero tienen un sabor espantoso. Si lo quieren intentar, a lo mejor fue mi paladar que no lo aceptó, pero lo pueden intentar. Se pueden germinar, son comestibles, pero la verdad es que el sabor no es tan agradable como el de los otros germinados. Entonces, para que lo consideren, tal vez experimentar y que me prueben incorrecto. Tal vez es mi idea mía. Entonces, vamos a empezar con los 5 elementos. Vamos a ver. Mira, para la vitamina B, en realidad todos tienen algo de vitamina B, pero hay semillas que tienen más vitamina B. Por ejemplo, algo que no mencioné en el módulo pasado, por ejemplo, la ajonjolí es algo bastante común. Tiene también componentes parecidos para la generación de calcio, como la chía, y también tiene un contenido bueno de complejo B. Ahora, con los germinados no van a encontrar el complejo B completo, a menos que en este caso se vayan un poco más allá y se pasen más allá de donde les había dicho que no se pasaran por el tema de los estrógenos, y es en el tema del germinado de trigo y de cebada. En el tema de los germinados de trigo y de cebada, podemos comer los brotes y obtener vitamina B1, B2 y B3, por ejemplo. Pero si dejamos que germine un poquito más y lo convertimos en pasto de trigo y hacemos el prensado en frío del jugo, ahí podemos incluir la vitamina B1, B2, B3 y la vitamina B12. A ver, me están preguntando un par de cosas. Sí, son los pastos verdes, se definen precisamente como eso, como el green grass, por ejemplo, me imagino que puede ser eso. Yo lo que he utilizado regularmente en mi práctica es el pasto de trigo y el pasto de cebada, y han resultado ser impresionantes desintoxicantes y ayudan muchísimo para tratamientos complementarios o en solitario para el cáncer. Yo la verdad es que, ya hablándolo aquí en privado en esta sesión, si puedo lograr que una persona tome el tratamiento herbal y naturópata y a base de alimentación antes de llevar la quimioterapia, es mucho más efectivo. Y sin embargo, se puede tomar como un tratamiento complementario y se reducen casi el total de los efectos secundarios de la quimioterapia dependiendo de qué tipo de quimioterapia sea. Y con respecto a la otra pregunta, los estrógenos, por ejemplo, que me preguntaba Arturo, que cómo afectan al hombre los estrógenos, pues en general todos tenemos, tanto hombres y mujeres, tenemos nuestros aspectos, siendo el hombre dentro de la teoría china yang y la mujer yin. El yin y el yang tienen, si se acuerdan del diagrama, el puntito negro y el puntito blanco en el opuesto, ¿no? Entonces siempre hay yin dentro del yang y yang dentro del yin. Eso quiere decir que a nivel de hormonas también tenemos, los hombres tenemos estrógenos y las mujeres también tienen testosterona. La testosterona mueve la libido y los estrógenos mueven la empatía. Entonces, y hay varios tipos de estrógenos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con los estrógenos? Pues un exceso de estrógenos tanto en hombres como en mujeres, dependiendo del balance. Si tenemos más materia prima de la que podemos mover, pues en el caso de las mujeres se pueden generar quistes, o en este caso si hay falta de chi y el balance de estrógenos es normal, se pueden generar quistes. Y en el caso del hombre, una exposición prolongada a estrógenos, tanto a la alimentación como externos, y ahorita les voy a decir cuáles son esos externos, pueden generar infertilidad, pueden también generar crecimiento de masas anormales de tipo adipomas, son como lipomas, adiposidades, cosas de grasa, pero que van empapadas con este componente estrogénico. Entonces, eso entre las cosas más como a raíz, ¿no? Entonces, pero sí se cree que pueden también cierto tipo de estrógenos, como los bioflavonoides de la soya, una vez fermentados, que pueden ser anticancerígenos para hombres y mujeres. Entonces,
Todo está en la medida y en la combinación que le demos. Entonces, yo creo que no importa si lo necesitamos o no, si nos excedemos de ello, podemos llegar a un desbalance. Entonces, tratar de siempre mantenernos en la línea media. Mantenerlos, sí conocer a qué se refiere los dos extremos, pero tratar de mantenerlos lo más posible en el centro y, y no salirnos de ahí a menos que sea por poder conocer un poco más allá de esto. Entonces, los cinco elementos son una teoría que se originó hace varios miles de años. El, Sobre todo en el periodo Han, que fue en donde salió donde llegó pues la tecnología o el conocimiento de la destilación. Entonces, o donde no sé si llegó en ese momento, pero es donde se empieza a registrar actividades alquímicas, por llamarlas como las llama la historia oficial, relacionadas con la destilación. Y llega, dicho sea de paso, mucho antes que en Medio Oriente. Entonces, básicamente, en Arabia importan los temas de destilación del lejano oriente. Y los chinos después vuelven a importar conocimiento del perfeccionamiento de la destilación de los árabes. Entonces, por eso puede haber un poquito de confusión al respecto histórico de quién lo creó primero. Pero sí hay registros más viejos de los chinos empezando a hacer destilaciones primigenias. Y bueno, entonces surge, les voy a dar más datos en un momentito sobre uno de las personas, uno de los personajes de donde me he basado más para estudiar esta teoría, para que lo busquen si les place. Eh, hay poca información de ello, pero se puede encontrar. De repente he encontrado gente que publica sobre ello, entonces se puede leer un poquito por aquí y por allá. Entonces, hablamos aquí de los cinco elementos. Son una teoría que surgió. A ver, vamos a ver. Ya se escucha. Se escucha un poquito mejor. Recuerden que, miren, si se escucha un poquito cortado, de todos modos yo estoy grabando aquí aparte en una grabadora digital. Entonces, yo creo que pero la idea es que sí tengamos como más interacción viable. Entonces déjenme ver si hago un pequeño cambio aquí. Okay. ¿Cómo se escucha ahí la voz? ¿Se escucha un poco mejor? Ok. De todos modos voy a tratar de ir un poquito más lento. Un poquito más lento porque si se corta, entonces que haya espacios, un poquito de aire para que puedan captar lo que estoy comentando. Entonces, les comentaba que los cinco elementos son una teoría que surgió hace varios miles de años y se termina de realizar esta nomenclatura y se estandariza más o menos hace 3500 años, cuando ya entra el canon de la medicina china del emperador amarillo, que lo encarga a dos médicos. Se lo adjudican al emperador amarillo, pero en realidad lo encargó a dos médicos de la corte. Entonces ahí se termina de establecer, pero es mucho más antiguo que eso. Entonces ya se estandariza junto con todo el sistema de la medicina china y la herbolaria. Venía desde atrás y se estandariza hace 3500 años. Entonces, lo que ocurre aquí, y como habíamos visto en la primera diapositiva, es un pentagrama. Entonces, esto ya de entrada lo podemos empezar a ver como un tema de alquimia, como un tema de magia. Y bueno, por ahí lo dice un autor de ciencia ficción que se llama Arthur C. Clarke, que dice que cualquier tecnología que sea más avanzada que nosotros, indudablemente la podríamos llegar a confundir con magia, ¿no? Entonces, yo comparo este tipo de conocimiento precisamente con tecnología muy avanzada porque es tan práctica y tan sencilla, y en nuestra mente mecanicista tratamos de rebuscarle tanto que nos complicamos la existencia. Entonces, esto es un conocimiento muy bonito de adquirir
porque cuando lo empezamos a contrastar en nuestro día a día, se empieza a convertir en conocimiento vivo. Entonces, de esto se trata este conocimiento. Y consta de el nombramiento de 5 elementos de la naturaleza o de la vida diaria, ya lo van a ver, y que tienen que ver con una función del cosmos o del microcosmos. En este caso nos vamos a enfocar en el aspecto del microcosmos, para que qué va a ser nuestro metabolismo, nuestra vida y esos ciclos de los que hablamos en el otro módulo sobre las microestaciones simbólicas que hay en el organismo día con día. Entonces hay un ciclo que va como en las manecillas del reloj, que tiene un ciclo de control y otro ciclo de generación o de génesis. Entonces nos dice que la madera alimenta el fuego con sus cenizas produce tierra, la tierra alberga los minerales alimentan al agua y el agua da la vida a la madera, es decir, a las plantas. Entonces es bien interesante que vayamos viendo cómo se desarrolla este tema porque se vuelve muy orgánico. Entonces vamos a ir a la siguiente. Ok. Entonces, en opuesto, pues ocurre lo opuesto. Entonces es como un proceso más bien de génesis, un proceso de extracción. Entonces la madera se nutre de la tierra retiene el agua apaga el fuego funde el metal y el metal corta la madera. Y ese es un proceso también de el que les hablaba de control. Entonces tiene que ver el control, es como digamos que es el ciclo de destrucción y el ciclo opuesto es el ciclo de génesis, el ciclo de generación. Entonces, esto lo van a ver, vamos a ir ahondando en el tema. Igual si quieren que me regrese en algún momento, me regreso sin ningún problema. Vamos a verlo por encimita para poder empezar a hacer la relación entre los elementos y los ingredientes que vamos a estar utilizando, ¿ok? Entonces nos habla el fuego. Nos habla que todo elemento tiene su polaridad, el yin y el yang. Y entonces quiero que hagamos un paréntesis, no hay diapositivas de esto, las puedo agregar en la revisión, pero tiene que ver con el yin y el yang. El maestro que les cité la vez pasada, o en el primer taller, es este señor Yang Yunmin, hace mención que inclusive muchos orientales cometen el error de traducir el yin y el yang según el contexto. Y teniendo ciertos conocimientos del Tao y de dónde viene todo esto, él hace un esfuerzo en resaltar que es no solo innecesario, sino que no se debe traducir el yin y el yang. El yin y el yang son dos propiedades y digamos que son las resultantes de aplicar un método. Entonces, si aplicamos muchísimo fuego, vamos a obtener algo con una característica yang predominante. Si aplicamos un método de frío o de agua, pues vamos a obtener propiedades y resultados con una predominancia del yin al final. Y no se preocupen si no entienden esto porque toma práctica y estar viendo más conceptos y ejemplos en la naturaleza para poder entenderlo al 100%. Si no, de todos modos es bueno también hacerse bolas, porque esto nos va a ayudar a poner a trabajar a muchos niveles la mente. Entonces, viendo esta polaridad, pues nos dice que el órgano yin, el órgano pasivo receptivo, es el corazón y que la víscera yang es el intestino delgado. Entonces, el aspecto yin es de cada elemento va a ser el órgano y el aspecto yang va a ser la víscera. Entonces, ¿por qué se dice esto? Este es como el más difícil de interpretar, pero se dice que el corazón es yin porque es el que es donde hay una cavidad en donde reside el Shen, o donde viene el Shen Chi, que son las emociones, la mente emocional reside ahí. Entonces, al ser un receptáculo, se considera dentro de la filosofía taoísta que es ahí donde reside la mente, el espíritu y las emociones. Entonces se considera una cavidad vacía que es llenada por la vida, que en este caso se ve manifestada en la sangre que fluye a través de todo el cuerpo. Y se dice que la víscera
yang es el intestino delgado y es yang porque lejos de recibir expulsa. Entonces, pero también tiene su aspecto yin. Absorbe un poco de nutrientes, pero expulsa hacia el intestino grueso. Entonces es una acción de descenso, por eso se dice que es yang, porque empuja hacia afuera. ¿Okay? Al ratito me voy a regresar a ver los elementos otra vez, ¿eh? Es para hacer una revisión. Aquí me parece que ya lo habíamos mencionado en el tema de la función. Ahorita lo vamos a ver mucho más eficientemente. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Y es más, voy a regresarme un momentito. ¿Se les ocurre por qué se le asignó el elemento fuego al corazón y al intestino delgado? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se le asignó este elemento? Es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Igual pongan a trabajar la imaginación, porque tiene que ver mucho también con la creatividad, con el crear, el tema de entender cómo recrearnos a nosotros mismos como seres humanos a través de las prácticas de alimentación y de vida. Entonces voy a seguir adelante, pero les dejo la incógnita ahí. Y ahorita les voy a dar este otro. Ok, el metal, el órgano yin, es decir, el receptivo, es el pulmón, y la víscera yang es el intestino grueso, que es el expulsivo. Ese queda mucho más claro. Pero ¿por qué metal? ¿Por qué metal? Y si ustedes van a imaginarse, bueno, ¿qué hacen con el metal? ¿Qué utilizan de metal en el día a día? Si tuvieran que, no sé, por ejemplo, cortar leña, ¿de qué está hecho el instrumento con el que van a cortar la leña o con el que van a darle forma a algo de madera directamente? Y recuerden que tenemos que ver esto eh, recordando un trasfondo histórico y cultural de la antigua China. ¿Okay? Entonces el metal, pues evidentemente se utiliza para hacer herramientas y esas herramientas pues se utilizan para transformar otras cosas. En este caso se le puso metal al órgano de pulmón y a la víscera del intestino grueso porque se encargan de fragmentar. ¿Cómo lo hacen? Si recuerdan que el chi es la resultante del obtener algo como la glucosa y la interacción con el oxígeno, ahí podemos empezar a darnos cuenta por qué le pusieron metal. Porque si bien no es un corte literal, la oxidación de la glucosa es una fragmentación, es algo que divide, algo que hace pedacitos. Básicamente, en el momento que el oxígeno entra en contacto con la glucosa a nivel celular, se libera algo que se llama el ácido pirúvico y de ahí empieza el ciclo de Krebs. Entonces, aquí es donde vamos otra vez. Desde el sistema de ideogramas que tenemos de la medicina china, ya estamos hablando que hay una tecnología, una importante tecnología que desconocida. Entonces, pues lo vemos simplemente como que literalmente está en chino. Entonces no lo podemos no lo podemos decodificar y simplemente tendemos a rechazar lo que no entendemos. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que desde el ideograma venía codificado, que nos estaban describiendo esto, pero aparte, para no olvidarlo, se encargaron de generar otra nomenclatura mucho más sencilla que tiene que ver con los elementos, para recordarnos las funciones de los procesos metabólicos del cuerpo. Entonces, así vamos a poder ir viendo qué es lo que hace cada órgano y por qué le asignaron un elemento a cada par de órgano y víscera. Y en el caso del intestino grueso, bueno, pues es el que se encarga de separar, corta toda la materia alimenticia y reabsorbe los líquidos, la última fase de absorción de nutrientes, y desecha el resto. Entonces es cortar y tirar lo putrefacto. Básicamente esa es la acción del intestino grueso. Cortar lo saludable y tirar lo putrefacto. Y por eso se le da también el tema del elemento metal. La madera. La madera es muy interesante y este ejemplo también me encanta porque incluso hasta el día de hoy, bueno, yo estoy sentado precisamente en un sillón de madera. Mi computadora está encima de un baúl de madera. El monitor en donde tengo la presentación está en una mesa de madera.
Y cuando vemos los albañiles haciendo formaletas para un techo, apuntalan con madera. Entonces, esto es una simbología tan práctica que imagínense que ha durado 3.500 años y seguimos utilizando el mismo elemento para dar estructura. Entonces, lo que nos está diciendo que al ser un órgano yin, el hígado es un órgano receptivo, es el que recibe todos los nutrientes ahí, pero es el que se encarga de administrar todo lo que va a ser su aspecto yin, pues es recibir todo y por eso es tan grande el hígado. Recibe toda la información, recibe todos los aminoácidos para reorganizarlos en lo que se convierte en la estructura de formación de nuestro cuerpo, que son los bloques de proteínas. Entonces, los bloques de proteínas, para que no se les fuera a olvidar un concepto tan complicado a estos antiguos filósofos e investigadores chinos, dijeron, bueno, entonces para que no se nos olvide que el hígado es el que genera los bloques de proteínas y la estructura de todas las células del cuerpo, vamos a decirle que es el elemento madera, ya que es con el que nosotros construimos desde la casa más pequeña hasta el palacio más grande. Se empieza con estructuras y esqueletos de madera. Entonces, esas analogías son las que nos van ayudando a decodificar este lenguaje críptico que puede parecer una creencia. Y aunque creamos en la medicina china y queramos utilizarla y queramos aprender sobre nutrición holística a través del cristal de la medicina china, pues no va a ser tan aprovechable si realmente no decodificamos y si no abrimos en la caja de lentes para poder enfocar bien este conocimiento y ver todas las capas y que lo podamos no traducir, lo podamos realmente comprender desde dónde viene. Y la víscera yang, se dice que es yang la vesícula biliar porque es la que su única función es expulsar bilis, es dirigir la bilis. Es únicamente eso, en el momento que ya después van a ver un poquito más otra vez en la segunda parte del sistema inmunológico, que la función de la vesícula biliar pues tiene que ver mucho con después de una subida de glucosa enviar bilis para poder digerir eso y obtener energía de vuelta. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en los temas de los elementos. ¿Ok? Vamos con la tierra. La tierra se le dio la correspondencia del órgano yin, el vaso y el páncreas, y la víscera yang es el estómago. ¿Por qué se le dio esa denominación de vaso-páncreas? Y es muy interesante porque en el momento que una persona fallece, el vaso se contrae completamente y se alimenta de los mismos paquetes vasculares, es decir, tiene las mismas venas y mismas arterias que el páncreas. Entonces, en el momento que una persona fallece, no podemos ver el vaso. Simplemente es una esponja que se absorbe, deja de haber flujo sanguíneo y se seca completamente. Entonces, los antiguos chinos, cuando ellos nunca tuvieron, hasta tiempos mucho más recientes, no tuvieron ningún tabú en contra de la examinación de los cadáveres. Y entonces, pues realmente ellos veían nada más un órgano. Sin embargo, se le dio, es interesante que a través de esta teoría, sin haber visto directamente el vaso, pues ya nos estaban diciendo que era como la tierra. Porque la tierra, ¿cuál es la propiedad de la tierra? Le ponemos agua y lo absorbe, la tierra absorbe, capta, contiene. Entonces, y el vaso precisamente es como una esponja que se dedica a capturar toda la información que arroja el sistema inmunológico para poder mantener una respuesta inmune saludable. Y el páncreas pues está totalmente relacionado con eso porque los procesos de estrés, de liberación o no liberación de glucosa están intrínsecamente relacionados con el sistema inmunológico. Entonces tienen que estar juntos definitivamente. Así que es muy, muy interesante esta parte de cómo, a pesar de que nunca vieron el vaso de manera física, dándole esta propiedad, se generó la cualidad de la que está hecha o de más o menos cómo funciona el vaso. Entonces, por otra parte, tenemos a la víscera yang, que es el estómago. ¿Y por qué se dice que es una víscera yang? Porque tiene una resultante
o tiene un método más bien, es una resultante yang de su método, que es fuego, porque los jugos gástricos queman. Entonces, y esto sí lo sabían, entonces se le puso yang porque es fuego, porque tiene una parte que hace al ser fuego tiene una característica yang. Y sin embargo, recordemos que no es elemento fuego, sino que es elemento tierra, porque al mismo tiempo tiene una conexión directa con el páncreas. En, o sea, básicamente en el momento que recibimos algo en el estómago, el primero que reacciona es el páncreas. Entonces, por eso se le puso esa relación y lo sabían muy, pero muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Y el agua. Ese ya está fácil. El agua, pues son los riñones y la vejiga. Ese yo creo que es el más fácil de todos. Entonces tenemos que los riñones son yin porque son los que reciben la información de las glándulas adrenales, son los que reciben el agua, reabsorben, filtran y luego eliminan los desechos. Esa es la parte yang de los riñones, pero su función primordial es captar. Y entonces tenemos que la vejiga, pues también tiene su parte yin, que capta el agua, pero se encarga de expulsar. Entonces, ese está mucho más sencillo. Entonces, ya cuando tenemos estos conceptos claros, ahora quiero que regresemos un poquito a el tema de a revisar los elementos. Y ya van a ver por qué. Ya que vimos más o menos cuáles son sus propiedades, quiero que empecemos otra vez por el fuego. Porque hablamos que el taller se trataba de 5 elementos y 5 sabores. Entonces, si son 5 elementos y 5 sabores, quiero que me digan ahí en el chat cuál creen ustedes que sería el sabor propio del elemento fuego. ¿Cuál se les ocurre que podría ser el sabor del elemento fuego? Exactamente, exactamente, ahí ya tiraron el primero, es lo picante. Lo picante es lo que viene. ¿Y por qué quiero que lo desarrollemos así? Van a ver ahorita por qué. Porque ahí es donde vienen muchas de las confusiones en las traducciones que han hecho en muchos tratados en España, en Francia, todo sobre medicina china, basados en un solo documento. Y tiene que ver con esto. El fuego definitivamente pues es algo que quema, es algo caliente, es algo que tiene esa propiedad tónica. Pero algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los 5 elementos y los 5 sabores es que es muy difícil que un ingrediente sea un solo sabor. Entonces vamos a tener algunos que van a ser predominantes en su elemento fuego, pero van a tener otras tonalidades. Y eso quiere decir, cuando vayamos viendo los otros elementos, eso quiere decir que van a contrastar. Hola, me están escuchando? Sí, yo sí te escucho. ¿Siguen viendo la presentación? ¿Sí? Ah, ok, sí, es que vi un mensaje por ahí. Ok, nada más para poder confirmar. Excelente. Ok, entonces lo que vamos a ver con el tema de los elementos es que nunca vienen solos. Y lo mismo va a pasar con el tema de la detección de síndromes en la medicina china. Sería muy, pero muy fácil si de repente viene alguien con un síndrome y tenemos una duda, lo buscamos en el libro y vemos que es este síndrome que tiene estas características, pero siempre están combinados. Somos extremadamente complejos. Entonces, nunca pasa eso así de esa manera tan, pero tan fácil. Entonces, a lo que voy con esto es que, pues, esto ha generado una gran confusión entre los estudiantes de medicina china que se dedican solo a la acupuntura, porque como nunca realmente aplican de manera sistemática y constante la herbolaria y los sabores y esta teoría de la misma manera que aplican la acupuntura, pues entonces no hay comprobación ni fijación del conocimiento. Y lo que ocurre es que hay muchas personas que no se meten a la herbolaria porque se ve desde afuera sumamente complicada, porque tendemos a querer aprender la herbolaria como occidentales. El problema es que hay plantas en la medicina china que no tienen nombre occidental, entonces eso lo convierte en algo sumamente complicado
y termina por ser tedioso y 9 de 10 personas que empiezan con la herbolaria china terminan tirando la toalla. Entonces, y no se trata nada más de utilizar plantas chinas, sino de la base de la teoría y el cómo se generan estas combinaciones, que es lo que al principio me preguntabas, Arturo, que si les voy a enseñar qué combinaciones hacer. Ahorita vamos a tener una guía mucho más práctica de cómo hacer esto de manera individual. El momento que podemos hacernos un autodiagnóstico diario, o tal vez no diario, no entrar en psicosis de estarnos viendo la lengua en el espejo todos los días, que es lo que vamos a estudiar ahorita, pero sí de repente si siento algo curioso, bueno, veo mi lengua y veo a ver si algo me dice mi lengua al respecto de cómo me estoy sintiendo emocional o físicamente. Entonces, bien, tenemos eso, tenemos el sabor picante que va a ser predominante para el elemento fuego. Y vamos a ver aquí, tenemos el elemento metal, que normalmente, a eso los puse, van seguidos en el círculo, que si ustedes han probado algo de metal, han masticado algo de metal, y no me refiero al papel aluminio que se siente horrible en las amalgamas, pero ¿a qué le sabe el metal? ¿Qué podrían decir dentro de los sabores? Le sabe dulce, le sabe ácido, le sabe amargo. Puede ser de repente que tenga componentes salados porque es mineral. Ajá. ¿Qué otras cosas les pueden sonar? Ok, exactamente. También, si ustedes, por ejemplo, agarran el hierro, un hierro directamente, es amargo. Y aquí es muy interesante lo que dijiste, Arturo, el tema de sensación fría, porque es importante con lo que viene y con los órganos, los que regulan el órgano metal. Y como les dije, nunca viene, y hay que comparar siempre las experiencias, así se enriquece este conocimiento. En el momento que hablamos del tema del sabor amargo en el metal, pues hay metales que de repente pues nos pueden saber salados, pero porque es frío y es algo confuso, y eso quiere decir que tiene un espectro amplio los sabores y el cómo los percibimos. Pero sí, definitivamente tiene que las características, en este caso el metal, son un poco más, son frías, son directamente frías. Por eso interaccionan con el fuego, por eso derrite el metal. Entonces, si el metal ya fuera caliente, no hay cambio. Entonces, la mutación se da en la diferencia. Y los amargos, precisamente, dentro de las plantas medicinales, en el Ben Cao Jimu, que es el tratado principal de la herbolaria de la medicina china, mucho antes del tratado del emperador amarillo que les mencioné hace rato, ya venía desarrollándose y se siguió desarrollando hasta después del emperador amarillo. Entonces es bastante amplio este tratado, y hay otros, el herbario de Chen Nong, que es otro herbalista, en donde se basó este otro documento. Nos dice que los amargos estimulan el intestino, mueven los líquidos adentro del intestino, resuelven las toxinas y abren las cavidades. Y al abrir las cavidades está hablando de las cavidades o vasos, que eso es otra parte de la teoría en la medicina china, que habla de los receptáculos que se pueden interpretar como las glándulas endocrinas. Nada más que eso, bueno, requiere un poco más de meternos en ese otro aspecto. Y que recordemos que las hormonas son también parte del yin, de la esencia, son otra expresión de la esencia. Pero definitivamente esta parte de los amargos se define de una manera depurativa, de una manera que corta, que abre. Entonces aquí es donde viene la confusión, que si ustedes buscan en internet o en algunos libros incluso publicados, porque en internet es muy fácil, y ya lo sabemos, que toda la gente copie y pegue, y ya nadie verifica las fuentes. Especialmente con algo como que supuestamente es tradicional, es decir, que son usos y costumbres, y lo digo entre comillas, porque ya nos estamos dando cuenta que no tiene nada de creencia. Hay mucho conocimiento y mucho estudio en desconocimiento del público general de esta ciencia ancestral que es la medicina china. Entonces van a encontrar esto al revés, van a encontrar que los amargos son para el fuego y los picantes son para
relacionados con el metal. Pero si ustedes lo ven, por eso les quise preguntar antes, ¿qué pensaban ustedes? Porque todo esto de la medicina china no se basa en teoría sistematizada, sino se basa en conocimiento orgánico, práctico y aplicable. Y si ustedes tratan de aplicar la teoría de estos, de los 5 sabores en los 5 elementos de la manera que van a encontrar comercialmente, diciendo que el amargo tonifica el corazón, pues se van a encontrar que todo lo que traten de tonificar con el corazón va a tener un aspecto de tonificación, porque metal y fuego están directamente relacionados en el ciclo de control. Pero si agarramos y tomamos café, que es un amargo, conozco muchas personas que sin su café no pueden ir al baño, por ejemplo. Hay un protocolo de desintoxicación que involucra una enema de café orgánico para estimular el sistema digestivo, y que cuando se aplica ese protocolo, resulta que varios meses después de hacer este protocolo, el solo oler el aroma del café, es decir, oler el amargo, activa la digestión. Entonces, desde mi punto de vista, en el aspecto clínico, el amargo, sí o sí, los amargos sí o sí en general, tienen que ver con una acción mayoritaria sobre los intestinos y sobre el pulmón. Sin embargo, van a ver que hay las mezclas. Tenemos, por ejemplo, el tomillo. Es un potente antitusivo y tonificador broncopulmonar. Y su primer aspecto podría ser un poco caliente. Pero si notamos el retrogusto que deja el tomillo como tal, puede ser ligeramente picante, igual que el orégano, pero no llega a ser picante realmente. Entonces, y el tomillo pues nos tonifica los pulmones. Por otra parte, el chile, y ese es el más obvio, la capsicina. ¿Cómo podemos determinar que si el elemento, el picante, si es el elemento del fuego? Pues que la capsicina se puede aislar, y se aísla para varios componentes que son cardiotónicos, potenciadores vasculares. Y el primer ejemplo de eso es que si consumimos un sabor picante, lo primero que ocurre es que se nos pone la cara de color rojo, no los intestinos. Los intestinos vienen después. Entonces, como pueden ver, aquí sí es importante darse cuenta por qué afecta el uno y el otro. Y es porque si el fuego controla metal o el fuego derrite metal, metemos mucho fuego, entonces vamos a afectar el metal. Quiere decir que si consumimos mucho fuego y el intestino delgado consume mucho fuego, pues entonces el metal, que es el órgano que sigue, se va a ver irritado. Por eso se le dio esa correlación. Los órganos con órganos y vísceras con vísceras en su correlación de creación y destrucción. ¿Ok? Y a ver, vamos a ver. Y aquí con la madera, ¿qué se imaginan? Este es un poco más difícil de atinarle. Pero ¿qué se imaginan que requiera, qué sabor puede llegar a ser la madera? Y recordemos que, en parte, esto lo podemos deducir a través de algo que acabamos de revisar, que son los germinados. Que de una u otra manera, pues sí, el tema es herbal, pero el herbal puede ser muy, muy amplio. Van a tener un componente dulce los germinados, pero no todos. Hay algo que no se siente, pero que está en los germinados que estudiamos hace ratito. Y por eso le digo que va a ser más difícil de encontrarle la parte del sabor al tema de la madera, porque no es tan evidente. Pero resulta que, por ejemplo, hay un analgésico muy famoso que se saca de la corteza. Exactamente, ahí lo dijeron, los ácidos. Y lo que iba a mencionar era precisamente el componente analgésico que se toma de la corteza del sauce, que es el ácido salicílico. Entonces, la mayoría de cortezas tienen salicilatos, que son ácidos. Y de alguna manera también esto lo sabían. Entonces, y no siendo suficiente con saber que algunas maderas tenían cierto tipo de ácidos o componentes que tenían esa característica, y les dije los germinados por la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y que tiene esa capacidad de estructurar.
Ese ácido es el que cataliza y el que hace que se unan las sustancias y que se ocurran todos los intercambios de sustancias adentro el germinado y que salga la plantita. Entonces, básicamente, a lo que voy con esto es que si empezamos a consumir, y si lo han visto por ahí, pueden apoyarme en esto, si no, pues también les voy a pasar el protocolo. Resulta que el consumo de limón, de ácido, y es básicamente de vitamina C, y ese ácido ascórbico, pues ayuda a penetrar en las paredes celulares del hígado y ayuda a movilizar toxinas que se han podido quedar atrapadas ahí. De igual manera, también estimula, curiosamente, la secreción de bilis, el ácido del limón, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante porque genera un efecto. La madera, pues, es una estructura, pero también es permeable y contiene esta capacidad de protección también. Entonces, el ácido no solamente es una cuestión de ruptura, sino también es una cuestión de protección. Tiene sus dos fases también. Otra vez, tiene su lado yin y su lado yang, el ácido. Entonces, por eso mismo se le puso el tema del sabor ácido, también porque es con el que se puede descomponer cierto tipo de estructuras vegetales. En este caso, los chinos no conocían como tal, no veían en los alquimistas una diferencia entre los ácidos y las bases, es decir, los ácidos y los alcalis. A nivel químico los utilizaban con la misma propiedad, pues, la misma propiedad que quemaba. Entonces, no hacían esa diferenciación que la hay, pero bueno, es el aspecto yin y yang de los alcalis y los ácidos, ¿ok? Y la tierra, ¿qué sabor se les ocurre? ¿Cuál nos queda que podría ser la tierra? Exactamente. Y ahí lo mencionamos en la parte de los germinados, porque van a tener un aspecto potencial de convertirse en madera, por eso está por debajo, para hacer el proceso de crecimiento en los germinados, pero alguien dijo al principio también el tema de los germinados dulce. Claro, el dulce tiene que ver más con el aspecto tierra, que es mayoritario en los germinados. Entonces, ya en su aspecto potencial, cuando crecen más, si nos damos cuenta, viene a relucir más el aspecto herbal y se empiezan a volver las hierbas más amargas. Entonces, empiezan a tomar, en su proceso de crecimiento, algunas plantas pueden llegar a tener varios estadios de conexión con los elementos. Entonces, eso vale la pena practicarlo. Ver si dejo que crezca más el germinado de lenteja, sigue sabiendo dulce, empieza a saber picante, empieza a saber amargo. Eso es muy interesante que lo experimenten para que pongan en práctica este conocimiento de los 5 elementos y los 5 sabores. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Y el agua cuál nos queda? Esa ya está más fácil, porque compone las tres, tres cuartas partes del plano existencial en el que vivimos. Entonces, ¿cuál se les ocurre que puede ser el sabor? Que ya solo nos queda un sabor. Exactamente, exactamente. Ese es el sabor salado. El sabor salado y definitivamente no se relega nada más a los alimentos a lo salado. En el caso de los germinados, ya vieron que en su composición tenían hasta un 70%. Entonces, por eso les hablaba que aquí, por ejemplo, en México estamos en primavera, verano, estamos en esa transición, entonces hace calor, está fuerte. Entonces, los germinados en esas temporadas de primavera, verano son ideales para consumirlos y hasta excedernos un poquito en consumirlos todos los días. Pero si vamos ya pasando a, sobre todo, invierno, o si tenemos ya que podamos detectar la estación más húmeda y la más fría, ahí tenemos que disminuir la cantidad de germinados porque esos van a incrementar la cantidad de agua que ya hay en el ambiente. Entonces podría sacarnos de equilibrio. Así que y hay toda una teoría que tiene que ver con esto de los alimentos bastante, bastante complicada. Yo lo que voy a tratar de hacer aquí es simplificárselas para que no se hagan bolas y después ya no quieran
guardar en archivo las presentaciones y nunca más volver a verlas. Entonces, aquí sí lo ideal es que tratemos de hacerlo lo más afable y práctico y que no se nos haga súper, súper tedioso, como lo hacen en la mayoría de escuelas de medicina china, que ni siquiera te dice que te están enseñando nutrición, tampoco. Entonces, eso lo vuelve todavía más tedioso, ¿no? Si no le ves aplicación más que en la acupuntura o que si son en la herbolaria, se vuelve muy segmentado el conocimiento. Entonces, vamos a ver aquí esta parte. ¿Cómo van hasta aquí, hasta el momento? Vamos a ver. No les veo las caras. ¿Van bien ahí? Me parece muy bien. Sí, es una cantidad bestial de información, no es una cosa que se pueda digerir de primera entrada. Y les puedo comentar que cuando yo iba, bueno, iba y últimamente no he ido a conferencias o simposios de medicina china, pero era muy interesante ir y que te dijeran un término en chino y mientras estaba en operación la conferencia, te acordabas de todo. Pero apenas sales de la conferencia y dices sí, y ya no te acuerdas de cuál es el término. Porque no es tu idioma, definitivamente. Entonces, lo mismo pasa con el conocimiento que te dan en tu idioma, se convierte en una cosa complicada y entonces resulta como tedioso porque no te acuerdas. ¿Y cuál es la forma de hacer esto viable? Pues es que hay que estarlo practicando y ponerlo en aplicación, porque si no, no hay forma de que lo fijemos. Sí o sí se nos va a olvidar, entonces es importante que digamos, listo, bueno, desde ahorita que estoy escribiendo esto, este, veamos cuáles son, y hagámoslo como ejercicio. Ahorita voy a ir 5 segundos o un minuto tal vez a tomar un vaso de agua, pero mientras tanto les voy a pedir que hagan el ejercicio de ver cuáles son los sabores que predominan en su alimentación. ¿Qué tienen como predominante en sabores en su dieta? Esa es una pregunta importante. Voy por un vasito de agua y regreso en un minuto. A ver, y vamos a empezar otra vez por el fuego. ¿Qué emoción creen ustedes que maneja el fuego? Esa yo creo que es la más fácil de todas. Exactamente, exactamente. Hay fuego ahí e inclusive hay personas que tienen, he tenido pacientes que tienen increíble cantidad de corajes y llegan a tener problemas de vesícula biliar también, y por qué pero por qué fuego ahí también? Voy a ver por qué empieza en el fuego ahí la ira, pero por qué se manifiesta en otro órgano y más o menos así trabajan las emociones, es a lo que voy a ir. Entonces, se manifiesta el fuego, pero también tiene un aspecto positivo. También tenemos la pasión. Y la alegría y pasión también son parte de eso. Entonces, vamos a tener un predominante que es, digamos, como el ideal que queremos manifestar a través de ese elemento, que en este caso sería nuestro fuego alegre. Porque entonces, si nosotros tenemos un fuego no alegre, vean dónde está el diagrama y cómo está girando. Ya se dan cuenta que va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces nos dice que el fuego genera tierra, la tierra genera metal, el metal, bueno, pues contiene agua, el agua nutre la madera y la madera nutre al fuego. Pero ¿qué pasa en esa nutrición del fuego? Pues la madera se quema. Entonces si tenemos demasiado fuego, vamos a alterar el metal y entonces la madera se va a crecer de más. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a seguir en ese ciclo. Vean que si se aumenta mucho el fuego, tenemos mucho fuego, no va a ser directamente problema del corazón o del intestino delgado el problema de la ira, sino que lo que nos va a afectar es el metabolismo a nivel de los órganos de metal, que son los pulmones y el intestino grueso, y eso va a terminar, por decirlo de alguna manera práctica, se nos van a deformar todas las herramientas con las que estábamos quitando la maleza, todos los arbustos espinosos que estaban creciendo y van a crecer de más. Entonces la madera crece sin control y tenemos un problema en el hígado y en vesícula biliar o en ambos de cierta manera. ¿Ok? Entonces esa parte de la pasión, ira, todo viene del fuego
Porque recordemos que las emociones, y ahí es donde voy a acotar en esta parte del por qué dije sí a la ira, aunque está más relacionada con el hígado. ¿Por qué sí? Porque todas las emociones, según el Tao, vienen básicamente del corazón. Básicamente ahí se aloja el espíritu, la mente y las emociones, todas se alojan en el corazón. Y hablamos en el primer taller de cómo hay neuronas en el corazón. Entonces sí, todas las emociones tienen que ver con el corazón. Y vean que está en la parte de arriba, en la parte de arriba del esquema, que es como sería la cabeza de ese ser humano, formado por la estrella de 5 puntas. Entonces ese fuego, el elemento fuego, va a tener que ver con el proceso digestivo primordial, o sea, con la energía del chi, que si alguna vez han escuchado este término, el hara en las artes japonesas, el tantien, son términos que se utilizan para hablar de el caldero. Y si no lo han escuchado, pues anótenlo como tal. Se dice que tenemos 3 calderos, por eso empecé con el elemento fuego. Tenemos el primer caldero, que es el tantien bajo, que está abajo del ombligo. Luego tenemos el segundo caldero, que es el corazón, y el tercer caldero, que se encuentra en un aspecto metafísico de nuestro cuerpo energético, es decir, el campo biomagnético. Entonces son esos 3 calderos, esos 3 aspectos que si los alineamos, se dice que entonces el elixir se equilibra y obtenemos longevidad. Entonces ahí es ese es el truquito con el fuego, que nos puede decir un montón de cosas, pero no ser responsable directamente de los efectos. Entonces, como tal, el fuego no es ira, pero sí puede provocar ira. Así como en su proceso natural, pues entonces provoca también, si nos quema algo, pues nos provoca angustia. Entonces también puede afectar al otro elemento, ¿ok? Entonces vamos a ir directamente seguir con las emociones. Tenemos esta parte del fuego que maneja, vamos a dominarlo, pasión, porque la pasión se puede transferir a todas las emociones y es el que regula absolutamente todo. Entonces puede ser una ira apasionada o puede ser una tristeza, pero acojonante, apasionada. Entonces todo puede ser de esa manera. Exacerbada por el fuego. Entonces el fuego alimenta y hace crecer. Veámoslo de esta manera. Entonces, si seguimos en la línea, pues tenemos el metal. El metal, y ahorita voy a regresar a este tema del fuego, porque voy a empezar con el tema de las estaciones y con las emociones con respecto a este punto, que es el metal. Y van a ver ahorita por qué va a ser más fácil verlo así. El metal está relacionado, ¿se acuerdan que les dije que en el aspecto yang tenía que ver con la separación de lo bueno y la expulsión de la putrefacción? Bueno, pues esto tiene que ver precisamente con la emoción a la que genera y a la estación a la que asemeja. Entonces, si nos vamos a los extremos de polares de nuestro planeta, pues vamos a encontrar que las estaciones son mucho más duras, mucho más marcadas. Y resulta que se considera que todos los procesos de putrefacción, pues básicamente se dan en otoño. Justamente antes de que entre el invierno, pues es donde se hace la última cosecha y lo que no se cosechó y no se dio se pudre y se queda ahí, pero es lo que va a generar vida y nuevas semillas y otras cosas en la siguiente temporada. Entonces se considera putrefacción, pero también está relacionado con el sentimiento de tristeza o melancolía. Por ende, si tenemos un tema de tristeza o melancolía, pues vamos a estar hablando de que tenemos un desbalance en pulmón. Pero recordemos que ese es el aspecto receptivo. ¿Cómo estoy recibiendo las cosas? Pues las estoy recibiendo de una manera triste, melancólica. Pero ¿cómo estoy actuando hacia ellas? Pues entonces algo que me preocupa, pues me va a provocar ansiedad. Está relacionado ansiedad con el otro lado del elemento metal, con el tema de intestino grueso. O sea, se experimenta físicamente la ansiedad. ¿En dónde? En el intestino grueso. Pero es una relación directa del siguiente elemento. Y ya estoy hablando a nivel más de funciones metabólicas más occidentalizadas, ¿no? Y entonces tenemos que elemento metal, vamos a tener tristeza
y ansiedad. Vamos a tener ahí. Luego vamos en la flechita que va en diagonal un poquito hacia arriba, sería donde está el arbolito, pues tenemos el elemento madera. El elemento madera pues corresponde al hígado y a la vesícula biliar, que es de ahí en donde experimentamos la ira y de donde viene la ansiedad. Ahora ven por eso el orden. Cuando hay una irrupción de nuestro sistema digestivo y no podemos procesar bien la expulsión, y es decir, esta expulsión también tiene que ver, no sé si se ve ahí la flechita que tengo encima del metal. Cuando la movemos hacia la madera, pues entonces quiere decir que le está dando los nutrientes que logró reabsorber el intestino grueso hacia el hígado. Pero, ¿qué pasa cuando eso que está haciendo es al revés? Y esos nutrientes, pues también se nos van algo de toxinas. Entonces está funcionando un poco a la inversa y no expulsó las toxinas y envió todo junto. Entonces aquí vamos a tener que esta parte de mucha ansiedad entonces va a terminar provocando un trastorno en la madera y nos va a provocar, para empezar, frustración, que ese es el trastorno o emoción que tiene que ver con la vesícula biliar, la frustración. Entonces la frustración básicamente pues va a ser una correlación entre esos dos elementos, así como la ira va a ser una correlación entre el fuego y nuestra madera de hígado, pero se experimenta y se produce todo en el hígado. Y van a ver que en realidad es muy difícil separar una emoción de otra. Cuando nos vamos yendo más y más y más al fondo, es muy difícil separarlos. Por ejemplo, ahora si nos vamos en horizontal de la madera hacia la tierra y nos imaginamos que hay, no sé, alguna persona conocida, querida de nosotros y se perdió en la montaña, pues entonces podríamos decir que, no sé, tal vez la emoción que nos puede dar eso si está perdido es angustia, una sensación de angustia. Eso es lo que maneja el aspecto de la tierra. El tener un desbalance en la tierra nos va a manejar angustia. Y ¿qué ustedes creen que nos va a generar, por ejemplo, el agua? ¿Qué aspectos va a manifestar emocionalmente el agua? Hay una emoción muy particular y que tiene una relación directa también con su elemento que está arriba, que es la madera, de dónde está viniendo todo eso. Pero ¿qué podemos experimentar cuando hay un desbalance aquí en nuestra agua? ¿Se les ocurre algo? Exactamente, exactamente. Es como que meternos al mar profundo y oscuro nos da miedo. Digo, por lo menos a mí, tirarme al agua en el mar en la noche me da miedo. Entonces, eso puedo identificarlo muy bien en el tema de cómo se pueden percibir esos elementos. ¿Y por qué se dice que viene del miedo? Pues si lo vemos técnicamente, los riñones o bien las suprarrenales, que están juntitas a nivel vascular y neurológico, junto con los riñones, no producen como tal lo que denominamos miedo, que se experimenta a través de la adrenalina. Pero viene, ¿de dónde? Del hígado. El hígado nos proporciona esa materia prima en un proceso destructivo, es en inversa a las flechitas grises que tenemos aquí. Entonces viene y ese proceso llena las aguas de la adrenalina, o sea, del miedo. ¿Y a dónde se va? Miren la flechita para arriba, en el ciclo directo hacia el corazón. Y el corazón distribuye eso a todo el ciclo. Entonces, es muy difícil que podamos desconectar un proceso de otro. Entonces, las emociones no están solas. Entonces, lo que nos va a ayudar mucho este enfoque es que, y no hemos visto los órganos que tienen que ver directamente con el fuego para este propósito, pero bueno, como que el corazón ya procesa bastante, ¿no? Y el intestino grueso, delgado, perdón,
como que no sentimos particularmente nada de emociones, pero bueno, el que interpreta las emociones en este caso del elemento fuego tiene que ver con el corazón porque es el que distribuye todo a todo el cuerpo, pero también en el elemento fuego, recuerden que les mencioné los calderos. En la medicina china y para aplicación en la acupuntura hay un meridiano o canal de acupuntura que se llama el triple calentador. Y resulta que todos los puntos del triple calentador tienen una interacción con el hígado en los procesos de construcción y destrucción, o sea, de creación-destrucción, que tiene que ver, si nos damos aquí al diagrama, en la flechita gris entre el árbol y el fuego, tiene que ver con la flechita del árbol hacia el fuego y con una que no estamos viendo que va del fuego hacia el arbolito. Entonces va por ahí el triple calentador, es el que regula esos procesos hacia dónde va. ¿Y cómo se puede manifestar un desbalance? Porque es más común de lo que creen, un desbalance en el triple calentador. Bueno, pues vamos a tener vértigo, puede haber mareos, inflamación en el oído, podemos tener tinnitus, que es un zumbido en el oído constante, tendencia a sordera. Entonces, para que vayan ahí tomando nota. Digo, es muy básico lo que estamos haciendo ahorita con este diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, un momentito. Ahí está hablando el compañero Gatuno, no sé si lo escuchan. Vamos a avanzar a la siguiente parte de la presentación. Y ahí está. No tuve tiempo de ponerme a dibujar un diagrama propio. Este fue el que encontramos en mejor calidad, pero está perfecto porque entre más sencillo sea el diagrama, más fácil es que lo vayamos como integrando. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tenemos en la parte que dice riñón e intestinos. Entonces, normalmente, dependiendo de la práctica y de los resultados que se tengan, por ejemplo, para efectos de acupuntura, que el único remedio que se va a aplicar es la aguja, que no tiene ningún tipo de fármaco en la aguja, pues se ve de esa manera general. Pero si lo vamos a ver en términos de alimentación, podríamos ver que en el centro se diría que están los intestinos y a los lados están un riñón y el otro. Entonces, solo para que hagamos la división de este sistema. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que nos muestra? Y aquí viene, lo traté de hacer lo más resumido posible en la diapositiva, y es que a través de los colores que tiene la lengua nos muestra la salud vascular, nos dice cómo está la calidad de la sangre, y es como un espejo que nos está diciendo está bien, está mal, está muy tonificada, hay mucha retención de líquidos, entonces no está fluyendo bien, entonces vamos a tener en exceso, por ejemplo, de tonificación o de presión arterial, por ejemplo, vamos a tener una lengua muy roja. Entonces, esta lengua roja es normal en los infantes hasta los 15 años, por ejemplo, que hay muchas hormonas, hay mucha energía, entonces es normal que haya mucho yang y entonces la lengua se ve roja. Pero si ya pasamos de los 15 años y la lengua está muy roja, hay que entonces checar a ver qué es lo que puede estar pasando ahí. Luego tenemos la otra parte que podemos ver con la lengua, la condición del sistema nervioso. Y ahí ejemplifico a través de movimientos o posición de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si sacamos la lengua y la lengua está quieta, normal, es una lengua normal. Pero si tenemos una lengua que se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda, nos puede indicar o algún tipo de patología. Si la lengua se mueve mucho, como que fibrila, está temblando la lengua, nos puede indicar que el sistema nervioso está muy alterado y entonces hay mucha ansiedad y mucha ira también. Entonces, al haber mucha ansiedad, va a haber tendencia a estallar en ira. Entonces, eso es algo que puede mostrar la lengua. Esa lengua es normal en personas que tienen insomnio, por ejemplo, también aparte de tener como un carácter explosivo, pueden llegar a tener insomnio, pueden tener sueños muy repetitivos o sueños muy locos, muy violentos también, independientemente de cómo los tomen después cuando se despierten, es una mente muy pero muy acelerada, dificultad para llegar a conciliar el sueño y descansar. A los lados vamos a ver el hígado y la vesícula biliar. Y esos lados, pues hay muchas maneras de interpretarlo. Ahorita voy a poner otro diagrama que nos va a dar un ejemplo que no pretende ser la máxima expresión del diagnóstico de lengua, pero por lo menos podemos empezar a ver algo de esto
Y hay un libro que, aunque no soy muy amigo de su práctica como acupunturista, a nivel de registro de diagnóstico y materia médica, el doctor Tomás Alcocer tiene un libro de diagnóstico de lengua que tiene varios cientos de fotografías en muy buena calidad. El libro ya tiene tiempo, pero hace un compendio de las patologías más comunes. Así que si lo ven por ahí, sí les recomiendo que lo consigan. Y creo que se llama básicamente así, es el diagnóstico de lengua. No recuerdo si dice del Instituto Tomás Alcocer o del doctor Tomás Alcocer, pero si lo quieren buscar es un muy buen material que sacó este señor hace tiempo y vale la pena, si nos interesa, darle una vueltita por ahí. O yo les puedo ir mandando información como se vaya requiriendo en el futuro si tienen alguna duda. Ok, entonces vamos a ver, aquí les voy a pasar otro diagrama que más o menos, digo, aquí varía mucho entre pantalla y pantalla. Aquí lo estoy viendo en el celular y lo estoy viendo en la pantalla de monitoreo. Y pues me salen colores ligeramente diferentes, pero dan un buen ejemplo de contraste. Este diagrama no pretende ser lo máximo, pero con ese libro que les comentaba, pueden expandir un poquito más, estudiar un poquito más. En el momento que se desbalancea cualquiera de los elementos que se puede expresar en términos de emociones, cuando tenemos una emoción exacerbada, quiere decir que puede haber un desbalance en ese elemento, en esos órganos, se va a hacer una cadena de desbalances. Y puede ser muy directa o puede ser muy compleja. El tema de los horarios, eso es un diagrama que les voy a adicionar en la parte del video, que lo tengo por acá, pero no lo metimos en la presentación. Pero se los voy a dejar un poco de tarea para no saturar con demasiada información, porque tiene que ver con los horarios de los órganos, cómo funcionan y qué es lo que ocurre, cuándo debemos descansar para que un órgano funcione y cuándo simplemente al estar activo está funcionando otro. Y en este caso, cuando se desordena una cosa por falta de sueño, entonces de repente riñones o sea, agua y madera no logran restaurarse, ya que en la hora más cruda, y eso es en general, a términos de consejos de salud en general, entre 1 y 3 de la mañana deberíamos de estar teniendo un sueño profundo. Esa hora de 1 a 3 de la mañana es la hora de pulmón. ¿Qué quiere decir? Que a esa hora, al tener sueño profundo, es donde supuestamente, si estamos durmiendo como bebés, estamos expandiendo el diafragma al máximo, entonces metiendo la mayor cantidad de oxígeno a nuestro organismo. Y de esta manera, al tener buen oxígeno, vamos a generar un metal fuerte que nos va a permitir cortar todos los nutrientes y generar chi. Entonces, si tenemos un mal descanso, pues entonces desordenamos todo el ciclo. Tanto el ciclo de control, que es el de las flechitas internas de la estrella que ven ahí, así como el ciclo de construcción. Entonces lo convertimos en un ciclo destructivo. Vamos para atrás. Entonces todo empieza como a ir para atrás y empiezan a haber estos estragos. Entonces, por ejemplo, los riñones, el agua se refleja abajo de los ojos a nivel del diagnóstico facial, que es otra parte que les puedo recomendar. Hay otro libro es un poco medio fantasioso, es un poco difícil de leer, pero es muy aplicable. Tiene como muchas cuestiones de comedia del autor. Es un japonés que se llama Wataru Ohashi y se llama Diagnóstico de Rostro, de Wataru Ohashi. Si lo pueden buscar por ahí, yo creo que ahora casi hay un montón de cosas que se meten a archive.org. Ahí hay un montón de documentos subidos. Yo libros que he comprado los he subido también ahí, entonces hay un archivo muy grande, una base de datos enorme que podemos aprovechar. Y habla de esta parte. Entonces resulta que las ojeras salen porque el agua se deplora y se vacía el pozo, entonces salen ojeras en el momento. Es una interpretación muy interesante. El funcionamiento de los órganos depende absolutamente de los periodos de yin y yang del cuerpo, que son los periodos de sueño y de vigilia. Entonces, si nos pasamos en puro vigilia, es bien interesante porque hay un experimento que pueden hacer de experimentos de vigilia, que se empieza a aumentar la segregación de dimetiltriptaminas de la glándula pineal, y la gente que ha hecho esta práctica, que es muy peligrosa por cierto, de pasar son hasta 4 días en vigilia, empiezan a ver colores como si consumieran LSD.
como si consumieran ácidos, empieza a ocurrir algo. Pero el daño metabólico que puede haber por ello, pues dependiendo de la fortaleza, la entereza física que tenga la persona y metabólica, puede que no pase nada y que tenga nada más un proceso de unas semanas de recuperación, de dormir bien, pero puede generar daños permanentes. Así que no lo aconsejo, pero el experimento existe, lo han hecho, conozco algunas personas que lo han realizado, y el tema es que ocurre eso, pero tiene sus consecuencias. O hay personas que han hecho récord Guinness de dormir muchísimo y también genera trastornos metabólicos. Entonces, luego genera trastornos de sueño y la gente que duerme mucho en ese tipo de competencias después no puede dormir. Pierden la capacidad, o sea, se hace un periodo de desajuste, es menos grave que el de la vigilia, pero también es un tema importante. Y luego, porque básicamente las ondas del cerebro dejan de tener como referentes de cómo funcionar. Entonces, por eso es importante dormir el periodo que requiera medir como individuo cada uno de ustedes. Se dice mucho de las 8 horas, pero también hay personas que descansamos de manera óptima con 6 horas, por ejemplo. Y por ejemplo, ahí Arturo nos comparte que a él le sirven 7 horas y media. Entonces habría que ver cuáles son tus horas de sueño pleno. Si tardas una media hora en dormirte, por ejemplo, y cuánto es un sueño total. Entonces, pero si eso te funciona, eso es lo que hay que seguir, esa norma. Entonces, cada quien tiene que encontrar su propia forma de encontrar sus patrones de sueño, básicamente. Entonces, vamos a pasar a ver un videíto. Como pueden ver ahí lo que quiero resaltar va a ser el cambio de la densidad, del volumen de los garbanzos en este caso. Ahí van a ver cómo eso fue al día siguiente. O sea que toma aproximadamente entre 6, 8, 12 horas dependiendo del clima, temperatura y antigüedad de en este caso los garbanzos. Una vez que ya están hidratados, yo aconsejo ponerlos en este tipo de mallas. Y si tienen algún lugar donde colgarlos en el interior de la casa, tiene que ser una mallita bien cerrada en la que no entren ni siquiera las moscas de la fruta. Así la vamos a proteger de que inoculen cualquier cosa y que no se nos vayan a echar a perder. Porque evidentemente cualquier cosa viva se le va a acercar a esto porque todos los inhibidores enzimáticos y antinutrientes ya no están. Entonces se vuelven totalmente deliciosas para todo tipo de invasor. Entonces, aproximadamente con un clima cálido de unas 25 grados temperatura promedio, debería de durar alrededor de 4 días en germinar un garbanzo. Y recomiendo la malla y no un frasco porque ahí no podemos controlar bien la humedad y ese proceso que ven ahí de poner el tazón de agua hacia arriba de donde está colgando los germinados es la mejor forma de humedecerlos. Entonces eso lo hacemos unas 3 veces al día. Aquí en México es muy seco, entonces tenemos que hacerlo varias veces. Si están en el trópico, no lo van a tener que hacer tantas veces, entonces hay que adaptarnos al tema del clima. ¿Ok? Aquí, pues ya ven, ya con ese rabito, ya nos aseguramos de que los germinados son germinados y no granos como tal. Es decir, que ya tienen su potencial nutricional activo. Aquí es el mínimo en donde los podemos usar. Y yo lo que hice aquí es simplemente un ejemplo de preparación con algunas especies. A ver si pueden ir anotando qué propiedades tienen estas plantas en seco. Le puse un poco de albahaca, de orégano, de ajo y algo de sal. Entonces, eso simplemente lo van a meter en la licuadora. Y lo que vamos a hacer con esto, los pueden comer así en una ensalada sin ningún problema. Los pueden germinar mucho más si quieren desarrollar un poco más de clorofila y mayor capacidad de digerirlos. Y simplemente yo lo que hago con esto normalmente con los garbanzos germinados es hummus. Entonces hago hummus de garbanzos germinados. Es súper ligero. Al mismo tiempo aproveché ponerle un poco de orégano y tomillo
orégano y albahaca, para tonificar un poco también el sistema digestivo, para tonificar el aspecto inmunológico también, en este momento que tuve la inflamación en el oído, y pues meter esa gran cantidad de nutrientes, y por eso también el ajo. Así que no es exclusivo esto que tienen que poner, esto es una sugerencia, y a lo que voy es que, y lo que quiero hablar ahorita que terminemos de ver los videitos, es que podamos compartir un poco más dinámicamente de cómo llevan un poquito su alimentación. Y de aquí sí es bien importante que para que podamos hacer la otra parte del taller, que es ya fuera de cámaras, que tiene que ver con las bitácoras alimenticias, que si no han empezado vayan haciendo su bitácora alimenticia para que podamos realmente hacer esta sesión extraoficial, que tiene que ver cuando pueda cada uno, si podemos coordinarlos en una grupal, perfecto, para que podamos hacer el tema de guía y consultoría nutricional, para que puedan realmente no quedarse nada más con el taller, sino tener herramientas de a ver cómo le están haciendo, por lo menos esas primeras semanas, ¿no? Y puedan tener como más seguridad de que si lo que están haciendo quedó bien integrado, o hace falta refrescar otra información o adicionar un poquito más de información que leer, simplemente. Y lo que ven aquí, vean, dura más en germinar las semillas y las leguminosas que en lo que van a preparar y comerse las cosas. En realidad eso es lo práctico de todo esto, que sí requiere algo de planificación, pero no es imposible. Inclusive si tienen que salir a trabajar, pueden remojarlos humedecerlos un poquito en la mañana antes de salir del trabajo, y luego al regresar y los dejan reposando. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero van a tener un alimento de altísimo valor nutricional, que se lo pueden llevar en un topper, hacer una ensalada, hacer una mezcla como esto. Si se fijan, es muy parecido al aderezo ranch que hicimos con nuez de la India. Es el mismo proceso, simple y sencillamente que aquí no le pusimos ningún espesante como la chía, y ya es un alimento listo para comer, y que podría estar más balanceado con otros ingredientes. Ahora, podemos balancearlo con todos, absolutamente todos los ingredientes, tenemos que hacerlo. Pues no necesariamente. Por eso les decía, ¿qué es lo que más predomine en su dieta? Y es lo que quiero ver ahorita que termine el videito. Tengo otro par de videos más que les quiero enseñar también, de demostraciones. Este, este es el ejemplo con los germinados, que más que por la demostración, quería que vieran más o menos la metodología que yo utilizo para, para germinar. Porque las otras metodologías que he probado, por lo general, se llegan a podrir, le sale moho, es un verdadero desastre. Entonces realmente no les aconsejo que prueben otra que no sea algo así de ventilado como una malla. Entonces, pues sí, la verdad que sí es un proceso bastante fácil, pero también es muy fácil por la cantidad de nutrientes que tiene, que se nos pase el tiempo, y vean que en realidad es una cantidad pequeña la de garbanzos que germiné, y al final de cuentas solo utilicé la mitad para el humus. Entonces, vayan midiendo las cantidades, porque crecen prácticamente el triple. Podría decirse que crecen entre el doble y el triple, dependiendo de la semilla. Y en volumen, después, cuando se generan las raíces y las hojitas y todo esto, pues sí crecen muchísimo y se nos pueden salir del frasco si los pusimos ahí. Al cambio, en una bolsita de tela permeable, pueden perfectamente respirar, crecer, y a veces se pueden tratar como de enraizar entre los huequitos de las mallas, pero eso no es mayor problema. Si ven aquí, podemos ver más o menos los procesos metabólicos que hay. Entonces, si vamos vesícula biliar, pues entonces dormimos, empezamos a dormir, se reparan las células en el proceso de vesícula biliar, y se construyen los glóbulos rojos.
Luego en el hígado empieza el proceso de sueño profundo, en donde se desintoxica la sangre, y después viene el proceso, más bien, y me disculpo, de 3 a 5 de la mañana del pulmón, que es el sueño profundo, profundo, en donde obtenemos la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación de la glucosa. Y definitivamente pues también tiene que ver con sacar el dióxido de carbono a través de la respiración, pero también en el tema del intestino grueso, para el siguiente horario, que va de 5 a 7. Y entonces son las horas, estamos hablando que la hora de metal, si ven, no son 2 horas, son de 3 a 5 y de 5 a 7, por ejemplo. La hora de tierra es de 7 a 8, de 7 a 9 y de 9 a 11. Entonces va aumentándose los ciclos. Son 4 horas por cada elemento. En el corazón se va a metabolizar, digamos, o se va a poder expresar la alegría, el gozo y la pasión. Y recordemos que la pasión se puede ir a todos los extremos, hacia todas las emociones. O sea, toda emoción se puede expresar con pasión. Entonces, si el corazón está desequilibrado, las emociones van a ser desmedidas. Entonces, si estamos exacerbando el miedo, si estamos exacerbando la angustia, la ansiedad, la frustración, entonces nos está diciendo que también está llegando a afectar el corazón. Dentro de la teoría de la medicina china, el corazón nunca se enferma, sino que solamente se ve afectado por el chi de los otros órganos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya cuando llega a fragmentarse el corazón en temas de cardiopatías y todo eso, pues es porque ya trascendimos algo que los chinos no habían estudiado a ese momento. Entonces hay que tener en cuenta que pues esos son daños que se necesitan prevenir, el tema de los daños al corazón. Pero se pueden reparar con mucho esfuerzo, pero sí puede haber retroceso, y el cacao es una excelente medicina para eso, para poder recordarlo. Entonces, por eso les decía que hay una cuestión, volviendo a los sabores, que a veces se contraponía entre el amargo y el picante, y es porque hay elementos amargos como el cacao, que tiene mucho magnesio y nos pueden laxar y afectan directamente intestinos, pero su colateral es beneficiar la función cardíaca. Entonces, por eso les digo que tampoco está mal lo que van a encontrar en internet, pero hay que verlo de los dos lados. Entonces, siempre los aspectos metal, el sabor amargo es predominante amargo, pero tiene un fondo que puede ser picante, que puede también afectar ese sistema, y el elemento fuego, que afecta directamente corazón, también puede afectar intestinos y viceversa. Entonces, puede haber un poquito de ambos en esos dos elementos, para que lo recordemos. Y entonces, para las emociones vamos a ir más a lo sencillo. Entonces, en madera vamos a tener ira y frustración. En el metal vamos a tener tristeza y ansiedad. En la tierra vamos a tener particularmente angustia, y ahí es donde hay que hacer un poquito de revisión interna, a ver si logramos separar la angustia de la ansiedad, y si son diferentes. Entonces hay que ver si podemos llegar a identificar esto. El corazón, ya lo dijimos, que va a ser la pasión, la alegría, el gozo, pero también la pasión es esa otra parte que puede sonar como muy neutral, pero es como el aspecto de desequilibrio, en el aspecto desde donde se ve en la medicina china, ¿ok? En la parte de agua vamos a tener los miedos e inseguridades. Entonces, por eso mismo hay miedo, se libera adrenalina de tipo miedo, y tenemos al perrito chihuahueño que se asusta y se hace pipí, se aflojan las aguas por la adrenalina. Entonces, eso es el miedo, pero puede trascender a dar palpitaciones en el corazón. También puede dar, por ejemplo, los ataques de pánico. Los ataques de pánico, por ejemplo, están relacionados con las suprarrenales o riñones, o sea, elemento agua. Y si ven, por ejemplo, ahí sí se pone otro elemento fuego en el relojcito que estamos viendo, que es lo que les hablaba del triple calentador, y el pericardio, que el pericardio es parte del corazón, es básicamente la membrana que lo envuelve. Pero esas son las emociones básicas que tenemos que estar analizando. Y también en el tema de lo que les va a quedar de tarea es realmente terminar o empezar con la bitácora alimenticia.
van a hacer un registro de toda la semana de su lengua, con una fotografía con buena luz, particularmente luz solar, sería lo ideal, y para que podamos determinar si de repente hay algún cambio durante la semana o si es muy estable, que ustedes empiecen a ser conscientes de si hay cambios o no, o si está muy estable la condición que sea que tengan, y que podamos empezar a hacer práctica con este tipo de conocimiento. Otra vez, la madera, las emociones son la ira y la frustración, correspondiente la ira al hígado y la frustración, que es otro tipo de ira, pero es ira hacia uno mismo y esa es parte de la vesícula. A nivel de comida, ¿cómo se aplica el tema de los 5 elementos y las combinaciones de la comida? Entonces, si ustedes tienen una alimentación predominante entre lo dulce y lo salado, por ejemplo, algunos otros dijeron pues picante, lo que tengan, verifiquemos primero qué está pasando con nuestras emociones relacionado con los elementos que estamos alimentando con esos sabores mayoritarios. Entonces, por ejemplo, si tenemos una deficiencia en el chi de pulmón, entonces vamos a tender a buscar más elementos amargos. Entonces puede ser que al haber una deficiencia en el chi de pulmón, queramos muchos más amargos y estemos buscando constantemente esos amargos. Y cómo también nos afecta el corazón del amargo, porque estamos amargos, estamos tristes y afecta las emociones, ¿no? Entonces, sí necesitamos empezar a ver de lo predominante cómo podemos balancearlo. ¿Y cómo lo balanceamos? Se trata de esto, ¿no? De ver la bitácora alimenticia, y esto nos va a ayudar a entender un poquito más de qué es lo que ya estamos haciendo, para que ahorita con la teoría de los 5 elementos podamos decir, ¿sabes qué? Entonces, si resulta que tengo mucha ira, entonces tal vez estoy metiendo demasiados ácidos en mi dieta. Estoy potenciando el elemento madera. O ver, o decir, a ver, qué raro, ¿serán los ácidos? Los ácidos lo nutren, lo regulan. Entonces, a lo mejor tenemos que ver, acuérdense ya que tenemos la teoría de los 5 elementos, si tenemos, por ejemplo, problemas, voy a volver con la ira, que es como lo más común en la ciudad, tenemos problemas con la ira. Entonces, ¿de qué está rodeada la ira? Tenemos la madera de la ira, que es el hígado y vesícula biliar, y de aquí a un lado, en horizontal, tenemos el estómago y el vaso páncreas, que son el elemento madera. Y en la parte de abajo tenemos el metal. Entonces, ¿qué sabores tiene metal? ¿Qué sabores tiene tierra? Y tengo que verificar si los estoy si estoy teniendo esos nutrientes con esos sabores, o si no los tengo. Y eso nos puede ayudar a determinar si por ejemplo tengo mucha ira y me doy cuenta que estoy metiendo muchos sabores dulces y estoy metiendo muchos sabores amargos, pues estaría raro que hubiera ira, porque estamos balanceando en los dos sentidos. Pero por lo general se va a dar cuando en esas interacciones hay ausencia o exceso de alguno. Entonces hay que verificar en dónde está el exceso de lo que estamos consumiendo, y por eso es importante el aspecto de la bitácora alimenticia. Aquí lo más importante es que nos empapemos del tema de los 5 elementos, para que empecemos a ver desde ahorita qué tenemos en nuestra alacena, de qué elementos nos estamos alimentando. Entonces, digamos, si tenemos puras cosas picantes, pues tengo un montón de fuego. Ya sabemos que el fuego no solo va a afectar directamente al corazón, sino a todos los colaterales que tiene, porque el corazón regula todo, básicamente, y es afectado por todo. Si tenemos demasiados dulces, pues ya sabemos que el tema dulce, también carbohidratos. Carbohidratos también se toman dentro del sabor dulce. Entonces, picantes es evidente, pero todo lo que sea caliente, definitivamente. Los amargos, pues yo creo que no nos cuesta mucho ver ese tema. El tema de los ácidos tiene que ver directamente con el sabor ácido y no con el pH que tenga la sustancia, porque a veces pueden variar un poquito y son ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos. Eso no tiene que ver, sino directamente ácidos, como lo que tiene que ver, por ejemplo, como el limón. Si se nos antoja el limón, y cuándo se nos antoja el limón, o qué tal si me doy cuenta que nunca consumo limón, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ver desde hoy en la despensa. ¿Qué tipo de cosas son a las que más quiero yo acceder? Y la otra parte
que quiero que anoten también dentro de la bitácora cuáles son sus emociones predominantes. Porque también las emociones predominantes nos van a decir en dónde hay exceso o dónde hay deficiencia. Entonces realmente el análisis de los alimentos empieza ahorita. Empieza en este momento en el que tenemos la herramienta de los 5 elementos y que podemos realmente hacer como un análisis de contraste en donde podemos ya checar la despensa y vemos que todos los conservadores que hay en alimentos procesados son disruptores del yin. Nos evitan absorber el yin, no nos permiten oxidar las grasas, por ende no podemos obtener energía de las grasas. Entonces ahí hay un bloqueo, ahí hay un antinutriente. Es como si nos estuviéramos comiendo los frijoles crudos. Harina de frijol crudo, entonces nos va a caer pesadísimo. Eso nos está pasando con los procesados. Entonces, ¿cuántos procesados estoy comiendo? ¿Cuántos procesados ya no estoy comiendo? ¿Y qué es lo que tengo en mi despensa? Y ahorita que ya tenemos los 5 elementos, analizar qué factores predominan